Arohanui korua ta'to a ete mauhua ai o te kaingai. Mai nei mai roto I te waha o te mata o te Rapanui e arohatu ena ki korua ta'to a hai mahatu e peira ana he hakati ke atu ki korua I te prau a pi e I te ve a ta'to a I hetu ai I roto I te roa o te tapati nei. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida al noticiero dominical Parau Api. Como cada semana, nuestra principal misión es mantenerlos 100% informados de la actualidad local de cada semana. Et mauma ohi Iroto I te roa o te tapati ta'to anei, te nuna aanga o roto I te piha o te kode ipa, ko ia ko te mau hatu, koanga a I te rahira apiri I nei I te kainga, ki te honui, peira ana ki te tanga api o te henua, I te kona o te hue puka o katipare, peira ana ki te whea paari, mo haka angiangi I torau anga e oho atuena, o runga I te roa nei o te propuesta preliminar o te estatuto especial o raua e oho atuena. Durante el transcurso de toda esta semana, la CODEIPA con Mauhatu han estado desarrollando diversos encuentros con Honui, también con miembros jóvenes de la comunidad y nuestros Feya Paari, nuestros adultos mayores, con la finalidad de poner en su conocimiento e informar sobre la nueva propuesta y preliminar del Estatuto Especial para Rapa Nui. Lo que hemos hecho estos días, hemos sostenido reuniones con distintos grupos, con autoridades, exautoridades, con la alcaldesa, hoy día vamos al Consejo Municipal, en fin, un montón de grupos de relevancia para la comunidad, para presentarle unas líneas generales que, como dije, se han construido sobre la base de lo avanzado del año 2016. Estas reuniones son reuniones de carácter preliminar, no forman parte de la consulta indígena, pero nos permiten tener más elementos para presentarle al gobierno una propuesta más afinada y que entonces sea más fácil cuando tengamos la consulta, la propuesta del gobierno se adecue más a las necesidades del pueblo Rapa Nui. Este gobierno del territorio especial va a fundir funciones que tiene la CODEIPA, que son particularmente en materia de tierras, con funciones que tiene el gobierno regional de Valparaíso, especialmente distribución de fondos públicos. Pero además le vamos a agregar dos nuevas materias hoy día. Una, la administración de los inmuebles fiscales, con una excepción que son las destinaciones, pero todo lo que hace bienes nacionales, en principio, lo más relevante de administración del territorio va a pasar al órgano nuevo, y lo mismo con patrimonio. Entonces este órgano va a tener lo que hace el GORE Valparaíso, CODEIPA, inmuebles fiscales y administración del patrimonio. Y vamos a dejar la puerta abierta para que en el futuro, cuando el órgano ya tenga una musculatura, una capacidad, pueda hacerse cargo de otras competencias, de otros ministerios y de otros servicios públicos. Para nosotros es súper importante poder llegar a los Rapa Nui y contarles en qué va esta propuesta de estatuto. Estamos haciendo un camino para pasar ya sea por grupos distintos para que tengan espacio de poder observar este proyecto, poder analizar y tener tiempos de confianza para poder conversar de él. ¿Por qué es importante el Estatuto Especial de Administración Territorial? Nosotros desde el año 2007 somos territorio especial, pero no tenemos una norma que diga cómo funciona este territorio especial. En el año 2008, la presidenta Michelle Bachelet ingresa al Congreso un proyecto de ley que los Rapa Nui, que en aquel tiempo nos representaban en la Comisión de Desarrollo, lo detienen y dicen no lo avance porque ese proyecto no nos representa. Luego, en el año 2015, nosotros logramos nuevamente, en el segundo gobierno de la presidenta, poder conversar de nuevo el estatuto. Y nuevamente fuimos los Rapa Nui que le dijimos, espere un poco, porque nosotros estamos avanzando con 3 proyectos grandes y necesitábamos detener el tema del estatuto. Hoy día, este gobierno está dispuesto a ingresar nuestro proyecto de estatuto al Congreso. Y es importante tomar la posta hoy día. Bueno, para empezar la conversación está bien, es un buen planteamiento, es algo que por años hemos anhelado dentro de la comunidad, poder tener un estatuto de administración autónoma desde el pueblo Rapa Nui para nuestra cainga, para nuestro territorio. Como esto está partiendo, me parece que hay que darle tiempo a que se ordene mejor la propuesta, a atornillar ahí en las cosas finas que son donde
normalmente pueden quedar espacios para que esto no funcione. Creo que una muy buena idea generar un corpus administrativo local propio que incluya también en alguna parte de la gente del continente, porque vivimos todos acá y necesitamos que todos estemos conformes con vivir acá. Claramente las cosas de patrimonio, del Jauja Tupuna, aquellas cosas que nos competen solo a la etnia son problema nuestro, pero también hay temas que tienen que ver con la salud, con la educación, el abastecimiento, las comunicaciones, que nos competen a todos. Y mientras más hagamos fuerza para poder solucionar eso y tener un mejor vivir, me parece que vale. Estamos en la reunión de JONUI, en la presentación del estatuto especial, presentado por el abogado administrativo que está trabajando en CODEIPA hoy día, en donde se le hicieron algunas observaciones, preferentemente con la falta del marco internacional en derecho indígena, que es superior a lo que tenemos, a lo que se está trabajando hoy día. Los derechos consagrados de territorio indígena ya están garantizados dentro del Pacta Sunt Servanda, que es un convenio a nivel Viena y desde el año 1969. Por lo tanto, después vienen otros tratados internacionales que hoy día el Estado de Chile no ha respetado. Hoy día le hacemos un llamado porque no es un favor que estamos pidiendo para que sea aceptado el estatuto. Debemos mejorarlo porque indica en el artículo 6, 7 y 8 del 169 que debe ser trabajado desde el principio por el pueblo, por las opiniones del pueblo, y debe ser ratificado por el Estado de Chile porque tiene compromisos internacionales. Este es un trabajo grande que tenemos y habla de la autonomía y la libre determinación, porque los derechos indígenas no son negociables. Los derechos indígenas son exigibles porque además son reparatorios. Dentro de los estados coloniales no debemos aceptar más esas prácticas y debemos luchar por una autonomía y libre determinación administrativa, que no es lo mismo que, ¿cómo se llama esto?, independencia, sino una autonomía que ya la tenemos ganada internacionalmente, pero Chile se ha hecho el sordo desde 1969. Así que los invito a trabajar. Tenemos que solicitar una mesa de trabajo donde se escucha al pueblo, porque no podemos supeditar en solo un organismo como la voz generalizada de todo el pueblo. Yo soy representante de la familia Tuki, o Maureo. Lo segundo es que también he sido denominado o votado por la Asamblea de JONUI como representante en CODEIPA y en la Mesa de Carga Demográfica, donde últimamente he estado luchando por hacer que se escuche la voz Rapanui. Y bueno, entre todos los desafíos que tenemos para los nuevos tiempos, uno, claramente el tema migratorio; dos, el tema del estatuto especial, que viene más o menos a ordenar administrativamente lo que nos toca a nosotros como pueblo vivir día a día. Es interesante, estamos abiertos a escuchar, a parlamentar, o sea, a conversar. No obstante, hay temas que nosotros tenemos que debatir internamente, como el tema del Consejo Anciano, o su continuidad o su renovación, que se establezca finalmente y abiertamente, de forma transparente, al pueblo Rapanui, cuáles son sus representantes finalmente. Entonces, yo como miembro de JONUI, tengo que hacer ver que cualquier ejercicio de administración, ya sea administrativa o ejecutiva dentro del territorio de Rapanui, tiene que ir de la mano con sus representantes denominados por el mismo pueblo Rapanui. Entonces, tenemos un tema de credibilidad, tenemos un tema que nosotros nos debemos a la fe pública de nuestra familia y del pueblo en general, y que en su conjunto debemos buscar las mejores políticas y las idóneas a nuestro reo, a nuestro caínga, a todo lo que nosotros hemos perdido durante tanto tiempo. Entonces necesitamos la unión, pero esa unión tiene que venir de la mano con el criterio. Necesitamos tener criterio y transparencia, no podemos seguir igual. Entonces la unión solamente tiene que generarse desde el pueblo, y siempre el pueblo mantener el poder. Yo, como digo, estoy presto a escuchar todas las voces de mi pueblo, pero también tengo que decir que nosotros tenemos que definirnos internamente y que ya no podemos seguir con las divisiones políticas internas. Entonces tiene que haber un acuerdo general entre todas las autoridades, pero sobre todo el pueblo Rapanui. Nosotros representamos más del 60% de la población y por lo tanto el territorio que nos pertenece es algo que nosotros estamos al debe, y tenemos que gritarle al gobierno en todos los sentidos y en todos los modos, en todas las maneras, de que estamos prestos
pero con mucho cuidado y con mucha atención respecto a las políticas que el día de mañana van a ser las que van a vivir nuestros hijos. Así que eso es lo más importante. Y bueno, insistir en que la familia hoy por hoy es lo más importante. La familia tiene que ser centro en todas las políticas públicas, porque demasiada mezcla de propaganda externa al pueblo Rapa Nui ha destruido lo poco y nada que quedaba en nosotros como etnia, y nosotros tenemos que recuperar eso, tenemos que luchar por la familia nuevamente. Bueno, y hoy no hay tú me ya está bien y con mango comisiones, mango me traigo propuesta para yo estatuto mo Rapa Nui. Ya te aquí no pe hack poto, hack teri pe me a roti o no Rapa Nui, está pura teri iteao, pedir morao hack teri traigo me. Ya y roti trajira traigo propuesta para aquí me nei. Y lo at no hajo forma de gobierno nei. Ya, hubiera no cuy yo me era no te taji me cuy pero riki no, pero me cuy no hang a mo hao no tu me hao. Roti tatu nuam hack teri it me o Rapa Nui ya me era para ye cotan. Ya cuya no para ir me que para nación era para Nui arruo ko traigo ho Nui pe nei ina matu orun itreie no kurua ina kurua kayu ia ho Nui no hoa kwanga y consejo anciano en estas elecciones han en un itreie nei ya pa me Nui ora huira no pa tape ya me pa hak titi kai hola nei hak teri pa tatu aroti itreie kwanga era aiteao pe nei moai kwanga era aiteao nei me ni kwanga era ora tatu hak teri tatu me aroti itreie yo teao aroti constitución ero hawe quiere pedir mo akoru itme puna o tinuani trau hak teri puna heutimo ya ekine pe ukitnu nei toma tatu ngade yera pa declaración de pueblo indígena pa convenio 169 pa tratado tatu fuera de estas normas de derechos humanos hak piri manga pa tu estatuto ya he pa iru que tu estatuto pendiente mostrap no hak teri trau no de acuerdo que norma ni kwanga era o que era pendiente tratado trap no ya iroa este no trap no yorau me te puna honorau orau ya me to no pa piheta to hak teri rame alo tira pine hak teri trap no y to na me ya puro ai pa ira morera kahia ni ra mata hitieve y tu te mai nem pa hakoti it oportunidad o boli pe manga pero anga pene porque pas me ne anga mai ne propuesta colonial no está y va nu oroto porque ya to haría eveti o consejo ne camina o partido político ya tu coopereru es más nu Rapa Nui hay partido político muy ampa miloti naciones miloti ho nui hetangata responde va a actuar na ho nui mera ka nga ta o partido político me te huaye ma ko a ti o que no ne ya que teri mai hay partido político ya te propuesta era no era ha tenemos a los partido político ta ya lo te huai ta ya lo te ho nui yo te no wir pa ye kine at matu naciones at matu ho nui na iroto ana mai te tangata mo tanga nga me nei ai rungai direi ya me no pe comisión de hakarongo pe ni tumhanera pa ye que me abogado pe ni el artículo 35 del convenio quiere pedir todo tratado por el mo aquí me está pedir que o como hay contrato no defende el para no y que crea un gran norma y no es nada hak pa menat monio trap no mo que abogado que ako hore de reuniones no pues nada hijo está pena mo mai o tenía ko defende todo cureyen ka hoy ka kimi trua anga ka cremos abogado que me penie piti tai na me que merece abogado tu hanne bene tu artículo 35 era hangar hak por el itana que convenio hangar hak por el artículo 35 porque iruna pa mo ai dinga tratado hangar que dinga haut puna era que pe oite aprueba taiko o in ya aprueba ya ocupa tatu ira me yanganina penie tatu ya tratado ta necesitamos ratificar este huay firma el convenio con ratificar y cumple mira te mogute oportunidad ni o tirei moanga pa ira me ve hakter ro trap no ira y todo me aroti tri firma tahni tatu na ko kwa haupe ni moguto me hakter re pa hoa ko tapa tatu ka ere ara ru eu te mo wa te huay me matu it pone mo mahiat pa te au nei ko Yoran koruat ma huai honu tatu kainga hapa meni tatu te atu itiragi yoran tatu. Es importantísimo que en este momento nos unamos todos para poder sacar el inicio de un sueño
que tenemos como comunidad. No es lo que queríamos, no es lo que esperábamos, pero está en nuestras manos hoy poder tomar esto para iniciar o para continuar el trabajo que esperamos tener más adelante. Así que espero que todos puedan participar y poder opinar. Eso es lo que esperamos de ustedes, tener su opinión. Todas estas cosas de mejoras que queramos nosotros como institución o como gobierno en este caso, porque todo eso va porque nosotros tenemos esa iniciativa o tenemos esa petición al gobierno que por parte de Dios se nos apoye, pero lo más importante aquí de que la información se baje bien y la información en este caso se le haga llegar de tal manera de que nuestra comunidad entienda qué es lo que queremos nosotros y qué es lo que queremos implantar aquí en la isla por mejoras de nuestra isla y así poder nosotros desarrollarnos dentro de esta comuna de tal manera bien. Ya, yo creo que esa es la parte más importante por parte en este caso de la presentación y por parte de nosotros como institución y obviamente autoridad hoy en día. Yorante mahingot kainga y angarina y te pijandeot consejo municipal y hakar que atu en corua y te angande y atu en irung tehnu y te mahande con angarina o te propuesta de estatuto especial y hanga y mato mo hakatikeat y na hakatikeat coat y ngate tahimhana. Bueno, aquí contenta de haber visto esta presentación preliminar de una propuesta de estatuto especial en virtud obviamente del acompañamiento que le queremos dar a la Comisión de Desarrollo, quienes ellos están liderando este proceso y nosotros también desde la municipalidad hicimos una grabación de manera de poder difundir, de poder familiarizar esta propuesta de estatuto especial de administración y gobierno para que justamente en el momento de tomar la decisión estemos suficientemente informados porque la última palabra en definitiva la tendremos nosotros como pueblo Rapa Nui. Quiero decirles que encuentro como una buena instancia en que toda la comunidad pueda participar, pueda opinar respecto de esta ley del estatuto especial, porque es muy conveniente para la isla, entendiendo que con ello vamos a tener una administración autónoma de la isla, en materia del patrimonio arqueológico, cultural, educacional y al mismo tiempo es una instancia que podemos administrar nuestra isla en materia de tierras. Van a haber un proceso eleccionario también para elegir a los nuevos representantes de la CODEIPA, que serían los 5 electos, más el presidente del Consejo Anciano, y al mismo tiempo se abre una puerta para la participación de los continentales residentes, pero no los residentes transitorios, sino que aquellos que tienen algún vínculo con la isla, con la gente y que ha vivido una cierta cantidad de años, por lo menos unos 10 años. Creo que esta es una gran oportunidad que se nos plantea por parte del gobierno. Nosotros debemos aprovechar esta sensibilidad que tenemos el gobierno que nos da esta ventanita para que la ley se pueda presentar y de alguna manera ojalá poderse promulgar. De lo contrario vamos a estar esperando muchos años para que se vuelva a plantear esta buena iniciativa. Esto se viene trabajando a través de la CODEIPA, la Comisión de Desarrollo, la Subcomisión y el presidente del Consejo Anciano. Por lo tanto, yo pido a nuestra comunidad que apoyemos esta iniciativa, apoyemos este estatuto especial para que salga. Toda ley en ninguna parte del mundo es perfecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyar para que se asemeje más a lo que nosotros queremos para una buena administración de la isla. Son propuestas ya muy conocidas por nuestra comunidad, que vienen ya de larga data, muchos años. Pero hasta algún momento, en algún momento se van a realizar. ¿Ya? Hay diferencias, claro, hay observaciones que nosotros vamos a hacer también. El Maujatu, el presidente, todos nosotros vamos a llegar a este punto de poder hacer observaciones. Pero es importante que la comunidad esté al tanto de esto. Es importante también lo que va a venir a futuro.
el próximo año o este año, al final de este año, los nuevos gobiernos, que sean los candidatos que nos van a apoyar o que no nos van a apoyar a esta gestión, a esta idea del estatuto especial. Oira arrojatu ki te mahingo tatoa, maururu chakarongo mai, Pirineo matou te mauhatu, ana ko te nua te Codeipa, hakarongo ai matou, i troau manau, i troau a propuesta na kia tu aro te vanan hiva, orun it meni estatuto especial ha tere hanga rave ai te himhakatero tatu hunu. Yo chimoa mauru i oran tatu. Diferentes opiniones surgieron en el Consejo de Ancianos y otra de las instancias donde se presentó esta propuesta preliminar para el Estatuto Especial fue con algunas de las instituciones tales como CONADI, el Museo y Bienes Nacionales. Vamos a conocer las opiniones que surgieron en este encuentro. Y sin duda el Estatuto es una de las materias pendientes, añoradas desde el año 2005 que se vienen trabajando desde el pueblo Rapa Nui, así que en la medida en que podamos colaborar como institución, ver de qué manera nuestras dudas también se puedan ver reflejadas en el mejoramiento de este documento, ahí vamos a estar, pero primero que todo informarnos y bueno, saber qué se diferencia esta nueva propuesta también con respecto a las dos anteriores que se realizaron anteriormente. Eso, Mauro. Con respecto al organigrama, se entendió, fue bien didáctico. Una buena imagen del gobierno, pero esencialmente, como dije anteriormente, no hay detalles que se desconocen, que necesitamos un exhaustivo estudio y seguir profundizando, porque tenemos que pensar en el futuro de la isla, en el futuro del ambiente, en el futuro de las generaciones. Los niños de ahora, cómo les va a afectar en el futuro esta nueva organización de gobierno y que necesitamos que el apoyo de toda la comunidad que quiera más información, que siga buscando más información y que aporte ideas para todos. Nosotros como funcionarios públicos no entendíamos muy bien todavía cómo iba a funcionar operativamente el estatuto de la isla, entonces acá nosotros aclaramos algunas dudas, cuál va a ser nuestra función y cuál va a ser también el proceso para que el pueblo Rapa Nui se informe y pueda llevar a cabo si es que se determina una votación. Entonces es como bien importante porque hay hartos aspectos de los cuales hay que interiorizarse y conocer. Entonces, en esta oportunidad nosotros igual salimos de algunas dudas, pero yo creo que queda camino todavía por informarse y recorrer para conocer bien de qué se va a tratar el estatuto, qué nos beneficia como Rapa Nui, cuáles van a ser los desafíos al futuro. Eso, o sea, es bien importante informarse. Etemauhua aye, maitha amata o te tapatinei y te aro ero hanga pico, y mua o te ahuerao. Ahu tatakuvabe i te marae mauana ko anga a kumata ki ai te wahata au e te hua ai e ki te nuna a henua nuna a maohe peira ana nuna a noho i to tatou motu he residente e kiera aro to i tere o paniora e te hua ai e mohaka i te orunga i te waha o te mauhareta vana te ingoa he plan municipal o te cultura o te peutupuna o tatou o te Rapa Nui. Durante esta semana, en el sector de Hangapico, específicamente en el Marae, se han estado desarrollando jornadas participativas del Plan Municipal de Cultura Rapa Nui. Tenemos una nota con todos los detalles y la concurrencia de todos los participantes a esta importante actividad que busca abordar todos los puntos sobre la cultura Rapa Nui. Bueno, hoy estamos partiendo la actividad en el marco de la construcción del nuevo Plan Municipal de Cultura. Esta actividad comienza hoy día 12 de mayo y termina el día 20. Este trabajo se está haciendo para poder construir nuestra nueva carta de navegación con respecto al tema cultural dentro del municipio, cuáles deben ser nuestros esfuerzos prioritarios durante este nuevo periodo alcaldicio. Y bueno, la idea es trabajarlo junto a la gente
de las distintas áreas culturales y artísticas que están en nuestro territorio. Entonces, los próximos, de mañana martes hasta el próximo martes 20, vamos a tener mesas de trabajo por temática artística y cultural. Tato, Muni, Kumahai que están en el concejal de Angelina, Hati Koati Tianganei, Tato. Aloha nui tatu tangata henua, tatu huai, tatu ngapoki. Tatu yang arina i hangapiko. Waya ta hipiri mo hakatika o te manau o te hakatere hanga tako o te area nei o te roa kultura. Mo vai o tatu manau tako i runga i te ngā ruma mā nei mo hakatere pai tatu anga mā ohi pai. Yang arina toko manau tako me e rahi me e oho mai nei mai haho. Nā tātou kai hangu apai mo hakatere hei me mau au tātou. Ngari nā pai tarata e rahi o tātou, e ro te hohonu o te manau takoa, e māroa tātou te Rapanui, mo hakatere hei manau o tātou. Me e hau hope o te hau haat me nei. Me e rahi te nua na ka o mai ena ka hei manau o raua mo hakatere mo wai tātou manau ke raua takoa, e haka hio hio tātou, e hanga tātou ki tātou a. E here tātou ki tātou a, mo hai mai tātou hanga ki rotia tātou, mo hakatere tātou ai tātou henua. Ngā taure area ka hoina pe mua, aro te tātou anga tātou nei e hatu nei te anga pauro te mahana, hai umu ki tātou nu upaari, ki nura hakatangi era, ki a koa nua e anga era traua karone, tu era traua karone, ki a koa koro takoa traima era i traua moai, e mau ane i te papa ata koa e hakatkia ane i tātou henua. E ara mai kōrua ki hakahiohio tātou anga pahe Rapanui, mo mau i tātou henua e tātou maua pe mua kaohoana. Ki ahio tātou, maururu. Agradecer primeramente por dar esta instancia en la cual toda la comunidad Rapanui y también para las personas que viven acá, pueden dar a conocer su opinión acerca del cuidado que tenemos que darle a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, herencia cual nos dejaron nuestros ancestros, para poder regularizar ciertas cosas que hoy en día, digamos que están al aire. Con lo cual, maururu a la municipalidad por brindar esta oportunidad y dar a conocer nuestra opinión. Mi motivación como joven Rapanui de poder participar hoy en esta instancia es poder brindar mi opinión acerca de cómo yo puedo cuidar mi cultura, también puntos muy claves en las cuales hoy en día no hay ningún cuidado hacia eso, tanto desde el canto ancestral, nuestra lengua, nuestra artesanía como Rapanui. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar eso? Siendo que otras personas de otros lugares que no son parte de nuestra cultura las marginan y lucran con eso. Hoy día venimos del museo a abordar el tema de la artesanía y a trabajar en este plan municipal de cultura que está trabajando el municipio, que ahora estamos levantando información. Nos parece una instancia muy buena para poder dar las opiniones y ojalá que el municipio en el futuro, en este plan municipal de cultura, pueda protocolizar el tema de seguir haciendo monumentos, o sea, cada institución que se instala en la isla tenga sus monumentos, tenga artistas que estén trabajando como se hacía antes en todas las oficinas de la isla, en TEL, en el aeropuerto, en los carabineros, que eso también se ha perdido un poco en el tiempo. Y también estamos trabajando también cómo hacer que el municipio tenga de manera permanente las obras de confianza, que estén las esculturas en la calle, con sus nombres. En la mesa de tradición oral se está discutiendo, conversando respecto de lo que se transfiere por vía oral, que es tradición oral. Cómo cocinar, cómo pescar, cómo cantar, cómo hacer trajes, cómo enseñar a los niños, todo eso es tradición oral. Y nosotros ahora estamos viendo si eso está siendo cultivado, preservado, si la tradición oral todavía se sostiene o qué podríamos proponer para que se haga. La idea de esto es de que toda la información que tengamos sea un extracto para un futuro, obviamente, aprobación. No es que realmente esto se apruebe ahora, una futura aprobación, y para que nosotros tengamos un mapa o un guía para que de alguna manera nos desarrollemos de buena forma en el tema cultural, en los diferentes ámbitos que tengamos que desarrollarnos como persona o como comuna. Así que creo yo que va a ser
un buen trabajo. Creo yo que tenemos que realizar estos tipos de trabajos para las nuevas generaciones. Hoy día, y ahora en la comunidad, hoy día nos tocó trabajar en la mesa de televisión, radios, y en verdad estuvimos participando todo el equipo, por lo menos de prensa en esta oportunidad. Muy buena iniciativa y muchas inquietudes en cuanto a los contenidos que se está realizando a través del Matao de Rapa Nui. Hoy día dimos a conocer un poquito cuál es la realidad. La realidad, falta mucho apoyo financiero, la realidad falta equipo, recursos humanos, y para poder llegar a la equidad de comunicación en idioma Rapa Nui se necesita un equipo de intérpretes, un espacio netamente para el canal, porque hoy día está en la dependencia de Ilustre Municipalidad, para poder realizar varios contenidos en los dos idiomas. Entonces, la motivación, el profesionalismo con el equipo que está hoy día nos da la capacidad para poder realizar varios contenidos. Es sumamente importante ver la posibilidad que la municipalidad en los futuros tiempos que se viene puede generar un presupuesto, evidentemente también en colaboración con la Corporación de Cultura. Así podemos entregar contenido de índole cultural, que es lo que más nos pide a nivel local para la gente, y educación también, y fortalecer el tema de idioma. Hay muchos temas que hablar en esta instancia, pero vamos a partir por eso, y espero que podamos tener reunión con las autoridades pertinentes, porque nos puedes dar el objetivo a todo el equipo y no tomar una decisión a 4.000 kilómetros desde acá para poder realizar o autorizar un contenido que sale a través del Matao de Rapa Nui. Maururu. Desde el día lunes 12 hemos asistido hoy jueves 15 a una jornada bastante auspiciosa, nutritiva en términos del aprendizaje que hemos tenido en la mesa de turismo sostenible, donde cada persona ha expresado una opinión que evidentemente va a servir como insumo para este plan de cultura que se está realizando, porque turismo y cultura van muy de la mano en cuanto a las proyecciones que queremos nosotros para el territorio, para Rapa Nui. Hemos escuchado diversas opiniones que van desde la regulación, desde los rentacar, desde cosas que a lo mejor pueden sonar tan básicas como la protección de ciertos recursos marinos, cómo estos se van a proyectar, la sobrecarga que está teniendo el territorio, cómo protegemos la cultura, cómo enseñamos la cultura hacia afuera, cómo mejoramos el servicio turístico, cómo mejoramos también el servicio de los guías. Entonces, es un trabajo mancomunado que están incluidas las instituciones, pero por sobre todo la opinión de cada una de las personas que hoy día participa. Así que invito a estos días que quedan, que ya es el viernes y el lunes próximo 19, a que sigan viniendo, sigan participando, porque de acá van a hacer este plan cultural que hay que después aplicar acá en Rapa Nui. Imatu irote maraine ohanga pico. Amua vai ai te manau i te hanga mo tomi te tatu hartawana. Uia ko te ekipo te raua nuuanga o te kultura. Hai mana hakateri o Tawana ko Elizabeth Arevalo Pakarati. Moanga i te hakatika i te anga nei. E hama tahiti i o te hanga haka ou. O ira i angarina te matu koa e te rahirae o te tingata mai te whaia paari. Peira ki ngā nuu maramarama o te hakateri hinga i te raua ite mai tua o te mai o kultura, deporte, turismo, rauhuru rawea. E te maupukurangai, i te mahana hopu o tu tapatiraro ena, i te aro ero hanga piko, i te marae mau ana, ko anga a i te ngongoro nui nui, mo te tu awahine ta atoa, mo maururu ke raua e peira ana, mo haka paka i te mau matu awahine, i te raua hangu, i to raua haka ke, haka punu anua mai ena, i te mau ngā poki, mo haka tere, i to tātou hinoa. El día sábado de la semana recién pasada, en el sector de Hangapico, en el Marae, se celebró el Día de la Madre acá en Rapa Nui y lo desarrolló
Haretavana. Es por eso que queremos mostrarle un pequeño resumen sobre todas las actividades y todas las instancias que se abrieron para nuestras madres. Este sábado se realizó en el Marae de Janapico una actividad para todas las madres de la comunidad organizada por Dideco, donde hubo diversas actividades para que pudieran disfrutar. Todos los detalles en la siguiente nota. Mira, me encantan que se hagan estas actividades, sobre todo para nosotras las mamás que casi nunca tenemos un día para nosotras. La actividad que puedo participar en masaje. Me tocan un ratito más y que andamos haciendo la hora aquí con mi hija para poder disfrutar del masajito. Hola, yo soy turista, estoy acá en la isla disfrutando de esta hermosa actividad. Ha sido todo maravilloso, la música, el espacio para los niños. Así que gracias por celebrarnos las mamitas. Mi nombre es Batranamil, soy de Alto Biobío, comunidad pehuenche, y feliz de haber conocido esta isla. Era mi sueño y ahora me encuentro con esta actividad hermosísimo. Así que felicitaciones para todos y también muy feliz me voy a ir de todas las personas que conocí. Así que muy agradecida y feliz. Chantumay, Marichihueo, ya. Mira, primera vez de todos los lugares que he recorrido de que regalan ropa. Eso es muy bueno y sobre todo esto que viene con pura ropa reutilizable, que igual es súper bueno. Así que agradecer Maururo para todos y esta actividad hermosa que debería continuar siempre. Chantumay. Dentro de las actividades que la municipalidad ha instaurado en el Día de las Madres, yo como mamá estoy feliz de que se den estos espacios también para que todos los niños tengan la oportunidad de poder participar junto a sus madres de estas actividades. Desde mi escenario de mamá, estas actividades que la municipalidad ha instaurado para todas las madres de Isla de Pascua son muy buenas, ya que muchas veces por trabajo o por otras situaciones no podemos tener estas instancias. Y ahora que podamos hacerlo en las manos, masaje, eso es muy bonito y agradecidos de la ilustre Municipalidad de Isla de Pascua de esta oportunidad. El día de hoy, sábado 9 de mayo, estamos celebrando a todas las mamás de la isla. Estamos con una variedad grande de actividades. Hemos tenido clases de baile, ahora está tocando un grupo musical, la experiencia Rapa Nui. Tenemos espacios para los niños también a través del espacio de Calma, que ha sido un espacio bien solicitado por parte de la comunidad y que en varias instancias ya lo habíamos estado haciendo en años anteriores. Tenemos a la Pintacaritas, hay talleres también para niños, la asistencia ha estado súper buena, las mamás han estado muy motivadas. Agradecemos enormemente a la gestión municipal de la Dideco, de operaciones, por estar aquí este día colaborando para que esta actividad pueda salir adelante. Taller de llaveros, show en vivo, masajes, manicure y mucho más pudieron disfrutar las madres de la comunidad durante esta jornada en el Marae de Janapico. Etemauhua aye. Ihe hakanya tu koruata to apene kotopa mai anat makini api muhaka anga riva itemawara o tehnua mai nei mai hangaroa ki anakena epeira ana a te tahtai o vaihu tiang ta to ani oroto ite bahanga hakatiti kai tiara te ingoa he ipa 1 epeira ana he ipa 2. Ha arribado a Rapa Nui una máquina especializada para el proyecto IPA 1 e IPA 2. Más detalles en la siguiente nota con todas las especificaciones técnicas de esta nueva maquinaria con la finalidad de proteger el medio ambiente, los residuos y la contaminación. Bueno, estamos con un proyecto de las dos rutas más importantes que tiene la Dirección de Vialidad como Ministerio de Obras Públicas aquí en la isla, que es IPA 1 y IPA 2. Y a través de un solo contrato de 14.000 millones de pesos vamos a generar la pavimentación completa de ambos caminos. Hoy día especialmente quisimos hacer este hito de probar esta tremenda máquina, ¿cierto? Que si bien es privado, pero es una máquina recicladora que lo que hace es aprovechar todo lo existente de la isla para generar la pavimentación de los caminos. Con esto nosotros logramos
por un lado, bajar la huella de carbono al mínimo, porque aprovechamos material, no tenemos que explotar la cantera existente de la isla, y todo el material que falta para poder terminar la pavimentación lo podemos traer de afuera. Por lo tanto, el beneficio al medio ambiente, el cuidado es súper importante. Pero además este proyecto considera una señalización especial ad hoc que se ha trabajado también con las comunidades de acá. Vamos a tener letreros informativos en los 2 idiomas. Ya estamos trabajando en esos informativos. Vamos a identificar ciertos hitos culturales que están acá también a través de esos letreros. Así que yo creo que quedamos muy satisfechos aquí del trabajo que está haciendo la empresa. En este momento lo que nosotros estamos realizando como empresa junto a la asesoría y la inspección fiscal es el diseño que vamos a utilizar en el camino IPA 2 por la incorporación de cemento, aditivos, porcentajes de humedad y para llegar al óptimo y después ponernos a trabajar acá en el camino IPA 2. Pensamos que el contrato IPA 2 debiéramos empezar a trabajar a fines de junio aproximadamente, empezar a intervenirlo hasta final de año. Ese va a ser el plazo general que vamos a estar interviniendo la ruta del IPA 2. El IPA 1 en este momento estamos realizando todos los trabajos preliminares para poder ya colocar la capa asfáltica definitiva que va a tener ese camino, que eso estimamos que ya desde fines de esta semana vamos a comenzar con esa capa definitiva desde Anaquena, viniéndonos retrocediendo hacia acá. Para nosotros como Ministerio de Transporte, este proyecto también es muy importante porque va de la mano de lo que estamos haciendo con una mejora también para los sistemas de transporte y mejoras también de la seguridad vial, porque este proyecto mejora la señalética y trae consigo también la reposición de la señalética en estas 2 importantes vías de la isla. Item hanapayo te tapatinei, y vayan a tinio moeroa, y te conero te feria ko umanga te ingoa, te mau pija o te reutilización textil o te jaretavana, comata ki ai te baja etaji, mongongoro y te mahana o te reutilización o te nua tatoa. Hai hanga mohaka angi ki te mau ngā pōkio te harehapi, ki te mau tangata he nua takoa, orunga i te hohonu, mohapao i te aro natura o to tātou motu, aroto i te baja dahira anei o te reutilización. El día viernes de esta semana, en la Feria Umanga, el equipo de reutilización textil de Jaretavana, en conjunto con la planta de Orito, hicieron un llamado especial a todos los colegios de la comunidad y también a todos los habitantes de Rapa Nui con la finalidad de abrir un espacio para generar aún más conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reutilización textil. Todo esto en conmemoración del Día del Reciclaje. El día de hoy se celebra el Día del Reciclaje. Con esto la Municipalidad, a través de la Dirección de Medio Ambiente, ha impulsado distintas iniciativas que buscan formar conciencia con respecto al cuidado, con la creación de distintos elementos hechos de materiales reciclados, puntos de ropa de regalo y también reutilización con vidrio y otras creaciones. Todo eso será lo que veremos en la siguiente nota en este día 16 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Para tan importante día hemos decidido realizar esta jornada educativa no solo para los colegios de nuestra isla, sino también para nuestra comunidad que vive en Rapa Nui y para nuestros turistas, para que ellos vean cómo nosotros trabajamos acá con residuos que se generan de nuestros propios desechos de nuestros hogares. Así que tenemos hoy exponiendo a nuestros programas de producción, con el team de los vasos de vidrio, con los que hacen muebles con madera en desuso. Tenemos vivero también con sus plantas que también rescatan muchas veces de los desechos que van a dejar al vertedero. Tenemos nuestra tienda gratuita de reutilización textil, nuestro muestrario. Invitamos también a emprendedoras que trabajan con residuos textiles, que generan sus productos y ayudan a su economía en sus hogares también a que vengan a exponer sus trabajos acá a esta jornada. Además de este sector del estacionamiento, en donde programamos diferentes talleres para los niños, para las personas que asisten a la actividad, en donde vamos a tener un cuentacuento para jardín infantil, a talleres de reutilización textil, talleres de creación de juguetes a partir de desechos, juegos y muchos regalos para todos quienes quieran venir a participar y ser parte de esta conmemoración de este día tan importante que también nos llega a nosotros como habitantes acá en esta isla,
viniendo y viviendo en una ínsula tan pequeña en la cual sí tenemos que preocuparnos de nuestros residuos, ya hacernos responsables de ellos de esta misma manera, generando prácticas que nos sirvan para poder reutilizar todo lo que más se pueda y eliminar lo que menos podamos. Bueno, la idea es que los niños hagan su propio juguete de material reciclable y que desarrollen su creatividad con estos materiales. Bueno, la idea es que los padres también junten estos materiales, en vez de botarlo a la basura, los guarden en sus casas y así los niños puedan crear juguetes o buscar sus propios recursos para poder entretenerse a través del juego y de la creatividad. Muy buena porque están regalando cosas, entonces uno que necesiten pueden sacar cosas. También están dando aquí agua gratis porque podemos sacar y está muy limpio. ¿Tú qué vas a hacer? Un llavero. ¿Un llavero? Sí. ¿De qué figura? De una piña. De una piña. Es muy difícil. Oye, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es el proceso? Solo voy a hacer un círculo ahí, lo voy a aplanar y le voy a poner a esta pira y a la piña. ¿A quién se lo va a regalar? Para mí, para mí. Excelente. ¿Qué te parece que estén todas estas cosas para que ustedes puedan hacer estas creaciones? Me parece que es láser, está entretenido. Bueno, nosotros nos despedimos acá desde la Feria Humanga, pero el mensaje es bastante claro: reciclar y ocupar todo lo que hay en la casa que puede servir. Así que a reciclar todos ahí en sus casas, y un mensaje importante para la comunidad de tomar los recursos que tiene y darle una nueva vida. Ete mauhua aie, mote mataroa o tire, te ava e tato ane, te ava e ngongoro, y teroa hohonu o te vaikava. O ira, y te mahana paenei, araua kuvarita hiana, ki te aro ero hangapkia, con una ana y tron otako aquí tenuna ajenua mupae tahiyatu kira muhakama itaki y totata utahtatai. Este mes de mayo es el mes del mar. Es por eso que la Gobernación Marítima de Hangaroa hizo un llamado especial a toda la comunidad con la finalidad de realizar una limpieza costera, la cual inició en el sector de Hangapaquía. Tenemos más detalles y de la concurrencia en la siguiente nota. En conmemoración del mes del mar, hoy en Hangabarevare se citó a los alumnos del Colegio Católico a una actividad de limpieza de borde costero, en la que también participará la Dirección de Turismo de la Municipalidad Temau Otebaicaba y Coronui Otebaicaba. Bueno, el día de hoy nos encontramos efectuando una limpieza de borde costero. En este sector nos vamos a reunir ahora a las 9:30, 10:00 hora con alumnos del Colegio Católico que nos van a apoyar en esta actividad, más la gente de turismo de la municipalidad, el Coronel de Baicaba y de Temau de Baicaba. La intención principalmente es generar conciencia en los alumnos, generar conciencia también en la comunidad, efectuar una limpieza del borde costero y dentro de este mes del mar también conmemorar las actividades que estamos haciendo por el Día de las Glorias Navales y mes del mar también. La actividad a grandes rasgos va a iniciar acá, como les indicaba. Posteriormente nos vamos a dirigir al sector del Último Moai y al sector de Hangapico, y desde ahí vamos a iniciar la limpieza hasta llegar acá nuevamente, sacar una foto oficial, hacer el pesaje de la basura y finalizar esta actividad que principalmente, como les digo, es generar conciencia en las nuevas generaciones que son el futuro de la isla. Conjunto con la Armada estamos celebrando esta limpieza de borde costero en el marco del mes del mar, junto con la Dirección de Turismo, obviamente, y distintas instituciones que está ahí apoyando. Entonces, más que nada es para seguir con ese mensaje de concientización para la limpieza y para que finalmente seguimos reciclando y seguimos haciendo granito de arena para nuestro medio ambiente. Yorana Corúa, acá estamos como Dirección de Turismo en esta nueva limpieza de borde costero, en la cual participamos en conjunto con la Armada de Chile, Temau Otebaicaba y Coronui Otebaicaba, y en especial hoy día tenemos unos invitados que son el Colegio Católico, así que los alumnos del Colegio Católico vienen hoy día a acompañarnos en esta nueva limpieza de borde costero en celebración del mes del mar. Así que la Dirección de Turismo, como siempre, apoyando y siendo parte de la organización de esta importante labor que hemos tomado como desafío durante ya un par de años como Dirección de Turismo, de liderar la limpieza de nuestro borde costero. Los chiquillos siempre se entusiasman cuando tienen que salir del colegio, así que están felices por estar cooperando también.
los cuales están participando en la limpieza del borde costero el día de hoy. Así que estamos muy agradecidos de que la Armada nos haya hecho esta invitación para poder cooperar con un granito de arena para la comunidad de Rapa Nui. 3 puntos distintos fueron abordados por quienes participaron el día de hoy en esta limpieza de borde costero para conmemorar el mes del mar. Este mau hua aye, con mau ate para uapi o te tapatinei. He maururu atu matou, ki korua ta atoa, haima hatu, ot korua mata ita imai, e peira ana ot korua hokorua mai, aroto i te wahanei o te mata o te rapanui. Peira ana henono i atu ki korua, mo hokorua haka o mai, pauro no te mahana o te tapati ta atoa. Y así hemos llegado al término de la edición del noticiero especial del día domingo para UAPI del canal Mata o te Rapanui. Como siempre, agradecemos de todo corazón por siempre estar conectados a través de las pantallas de nuestro canal local Mata o te Rapanui. Esperamos, por supuesto, que nos puedan acompañar todos los días de cada semana. Como aetehua aie, no horibariba korua ta'toa, haere maru, haere maitaki, haere mana. Y orana tatou e maururu.